Todos y todas bienvenidos a la presentación pues de los resultados de este proyecto. El proyecto se llamó Evaluación de la capacidad de respuesta a desastres de origen natural en Honduras. Para hacerles una pequeña introducción acerca de dónde nace este proyecto, pues originalmente se hizo un trabajo relacionado para 145 municipios, ¿sí? Este proyecto pues fue financiado por la Comisión Europea, ¿sí? Con un proyecto que se llama IPECO, que es el proyecto de preparación de desastres para América Latina, que es financiado pues por la Comisión de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. En ese sentido quedó un mapa pues incompleto, una propuesta para la Dirección de Investigación Científica para poder terminar el mapa, ¿sí? Que solo se habían considerado 145 municipios, entonces el mapa quedaba incompleto y se vio esa necesidad, pues. Y en ese sentido aquí a la compañera Lidia Torres, ella es docente investigadora de del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra y de la Unidad de Gestión de Riesgo y Manejo de Desastres del Instituto, ¿sí? Entonces a ella pues le tocó desarrollar la propuesta, todo el diseño, el desarrollo y la implementación pues de la propuesta para la DICO para los demás 153 municipios que quedaban, pues, y así completar el mapa pues de capacidad de respuesta para el país. En este sentido el mapa resultante es un mapa que puede ser utilizado pues para diferentes actividades en la preparación para desastres, ¿sí? No solo para priorización de zonas, sino que también pues para análisis de vulnerabilidad. Y bueno, estamos muy contentos de que estén aquí presentes y bueno, dejo a la ingeniera Lidia Torres que les va a ahondar en el asunto acerca de cómo fue el diseño, cuáles fueron los resultados y para qué pues puede servir este mapa, ¿sí? Entonces sean todos y todas bienvenidos. Como ya les explicaba mi compañero Oscar, mi nombre es Lidia Torres, trabajo para el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra y específicamente trabajo para la Unidad de Gestión de Riesgo y una parte específica en lo que es microzonificación sísmica en la Unidad de Geofísica. Desde la Unidad de Gestión de Riesgo nos toca manejar diferentes proyectos en cuanto al tema de la evaluación de vulnerabilidades, amenazas y gestión de riesgo propiamente dicho. Este es un ejemplo de los proyectos que salen de la Unidad de Gestión de Riesgo orientado a la disminución o al análisis propiamente dicho de la capacidad de respuesta ante desastres naturales a nivel municipal. ¿Por qué es importante evaluar la capacidad de respuesta de nuestros municipios? Pues porque en función de eso nosotros podemos medir el nivel exactamente de la respuesta inmediata frente al momento de un evento. Después del momento de ocurrido un evento, nosotros podemos analizar si nuestras municipalidades tienen o no, o están en una capacidad media para responder a tal o cual situación. Y en función de eso, finalmente podemos disminuir las vulnerabilidades a nivel municipal. Antes de entrar de lleno a los resultados del proyecto, yo quería mostrarles o poner un poquito en tema a los aquí presentes. En primer lugar, el contexto, cierta información a nivel de Latinoamérica y el Caribe y ciertos puntos a nivel de la nación. Honduras, como ustedes saben, ha sido un país atacado en su gran mayoría por eventos hidrometeorológicos. Nuestra mayor amenaza son todas aquellas provocadas por los eventos hidrometeorológicos que desencadenan en inundaciones, por ejemplo, o deslizamientos. Para el caso de 1930 al 2008, América Central sufrió 248 eventos asociados a fenómenos hidrometeorológicos, de los cuales, de esos 248, 54 de ellos afectaron directamente a nuestro país. Hablando un poquito de porcentajes, los eventos más recurrentes en Honduras, según la CEPAL, son en un 85% los deslizamientos,
en un 9% incendios forestales, 4% temperaturas extremas y en otro porcentaje también las inundaciones y deslizamientos forman el 85%. Podemos ver entonces que esta es nuestra mayor amenaza a nivel nacional. Aquí vemos un gráfico donde podemos ver que han venido en aumento, no tengo un apuntador, pero podemos ver en la línea anaranjada es la sequía que ha venido en aumento hasta el 2008. Este fue un estudio hecho por la CEPAL también en el 2010. Las tormentas también han venido en aumento y las inundaciones de igual manera han causado mayores efectos en los últimos años. En la gráfica de abajo, en la parte de arriba tenemos aluviones, temperaturas, incendios y deslizamientos. Todos ellos se han visto en aumento en los últimos años. La mayoría de estos son efectos del cambio climático y de fenómenos hidrometeorológicos, ¿sí? Entonces lo que queda claro es que en los últimos años en nuestro país y en toda la región se han venido viendo en aumento este tipo de fenómenos causados por, este tipo de amenazas causadas por los fenómenos hidrometeorológicos. Sin embargo, Honduras tampoco está exento de un fenómeno que antes pretendíamos que nosotros estábamos libres, que es la amenaza sísmica. Si ven, aquí se presenta un registro de todos los sismos de enero hasta mayo ocurridos a nivel de Centroamérica. En Honduras este año, en abril y mayo, ocurrió un fenómeno bastante extraño en nuestro país, ocurre con periodos de retorno muy prolongados, por eso la memoria de nuestros habitantes asume que no tenemos esta amenaza, ¿sí? Sin embargo, podemos ver un enjambre sísmico en la costa caribe de Honduras, donde se presentaron 55 eventos arriba de 3.5 grados en la escala de Richter. Se presentaron más de 200 con magnitudes menores a 3.5 y hubo alrededor de 3 eventos de 5 puntos y algo. Esto en la zona de La Masica y en Esparta, en el departamento de Atlántida. Sí se presentaron daños, por ejemplo, en una escuela y en un kinder. ¿Sí? Esta información la obtuvimos de Copeco. Entonces la idea que yo quiero es que ustedes se pongan un poquito en el tema de la gestión de riesgo y los desastres en el país, las amenazas con las que nos corresponde aprender a vivir, ¿sí? Los niveles de riesgo, esta es un estudio realizado por el PENUMA, indican que todo Centroamérica y el Caribe está en niveles de entre alto y muy alto riesgo. Si vemos ahí el centro de Centroamérica, Honduras, también está dentro de esos niveles de riesgo. Esta es una sumatoria de todas las amenazas a nivel de todo el Caribe y Centroamérica, que al final nos saca esta clasificación de riesgos por ciclones, por inundaciones, terremotos y sequías. Nuestro país, una vez más, aparece entre los más altos. Dentro del tema de la gestión de riesgo existen algunos índices que nos ayudan a clasificar nuestros países, ¿sí? O nuestras zonas. En este caso, el índice de déficit por desastre lo que hace es que muestra las potenciales pérdidas económicas en los países en cuanto al manejo de la gestión de riesgo, ¿sí? Mide la capacidad del Estado para pagar en fin de recuperar las pérdidas provocadas por un desastre. Entonces, hablamos de que esto lo hizo República Dominicana, fue un estudio que se hizo en República Dominicana, sin embargo vemos Honduras con un alto déficit por desastres, ¿sí? Estamos arriba en un 7 y hacia abajo vemos el resto de países que fueron analizados en este estudio en el 2008. Lo que significa que Honduras tiene un alto déficit en cuanto a la recuperación por las pérdidas causadas por desastres. El índice de vulnerabilidad prevalente indica la fragilidad y la exposición de la actividad humana y la económica en las zonas expuestas a desastres. De nuevo vemos Honduras como uno de los índices más altos, solo al lado de Nicaragua y Jamaica. Honduras tiene un 52 en el índice de vulnerabilidad prevalente, lo que indica que somos un país muy vulnerable, ¿sí? Y en cuanto al índice de la gestión de riesgos, que también fue analizado en el 2008, este mide el desempeño de un país en la gestión de riesgos y combina varias medidas para evaluar la capacidad para identificar y a reducir los riesgos. Esto es
todas las acciones que un Estado está realizando para disminuir la vulnerabilidad y aumentar las capacidades. Honduras ni siquiera entraba en ese momento en esta clasificación, o sea que no estábamos haciendo nada hasta ese periodo que fuera tangible, ¿verdad? No es sino hasta el 2009 que empieza la iniciativa y ya en el 2010 se crea y se aprueba la ley del SINAGER, que es el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo. Entonces, en este momento Honduras ni siquiera no cabía, no entraba entre esta clasificación. Y lo más reciente, que fue el estudio que salió el año pasado de la ONU, Honduras está catalogado a nivel mundial como el país más expuesto o más amenazado a los efectos del cambio climático. Si ven, estamos en el primer lugar, abajo tenemos Myanmar, luego Nicaragua. Lo que yo quería con todo esto es ponerlos a ustedes en este contexto de la importancia que debe existir en nuestro país de entender qué es el riesgo, cuáles son nuestras amenazas y cómo es que podemos disminuir este riesgo, ¿verdad? A lo largo del tiempo, el riesgo ha sido estudiado primeramente por las ciencias de la Tierra, pero en ese caso se clasificaba o se definía solamente como la probabilidad de la ocurrencia de un evento físico dañino. Solo estábamos estudiando el evento, la amenaza, desde la parte física, vista desde la óptica de las ciencias puras, ciencias de la Tierra. Luego se vio que no era suficiente, ¿sí? Entonces entra en juego las ciencias sociales y lo económico, y entonces se define como la probabilidad de daños y pérdidas futuras asociadas a la ocurrencia de un evento físico dañino. Y cuando hablamos de pérdidas y daños ya estamos hablando del factor humano y el factor económico, hasta llegar a lo que hoy se tiene como la visión holística de la gestión de riesgo, que es de carácter multidisciplinario, que tiene que ver no solo con la parte de ciencia o científica, sino también con la parte social y la económica. Finalmente, el riesgo se define como la interacción de la amenaza con la vulnerabilidad. La amenaza son todos aquellos factores externos que nosotros no podemos controlar. Ya vimos para el caso de Honduras, la amenaza hidrometeorológica, la amenaza sísmica, gracias a Dios no tenemos la amenaza volcánica, ¿sí? Y la vulnerabilidad es una condición interna, nuestra. Nosotros mismos, los humanos, podemos provocar mayores o menores niveles de vulnerabilidad, como lo muestra la figura. En el caso de la imagen del lado izquierdo, este es una imagen famosa, la entrada del huracán Mitch a la zona centroamericana. Esa es la amenaza, ¿sí? Y esa amenaza se desencadena o puede desencadenar diferentes tipos de desastres, como ser inundaciones o deslizamientos. Sin embargo, no toda amenaza va a generar en un desastre, todo depende de las condiciones de vulnerabilidad y exposiciones nuestras, ¿sí? Entonces, acá vemos en la imagen de la derecha, tenemos la conjugación de la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza viene del fenómeno hidrometeorológico que provoca una inundación, pero nosotros estamos siendo vulnerables al tener ese montón de asentamientos a las orillas de los ríos, o al tener casas y edificaciones en las laderas de las montañas, etcétera. Cuando se conjuga eso, estamos en riesgo, ¿sí? Y eso es un potencial desastre. Finalmente vamos a definir la amenaza como la probabilidad de que ocurra un evento físico de origen natural o humano que pueda provocar daños y pérdidas, y la vulnerabilidad como la situación de incapacidad de una unidad social para anticiparse, resistir y recuperarse de los efectos adversos de la amenaza. ¿De qué manera es que nosotros podemos incidir en reducir el riesgo? Acá vemos un escenario del riesgo, vamos a explicarlo un poquito, ¿sí? Comenzamos allá arriba con la amenaza, la tormenta Stan, por ejemplo, provoca fuertes lluvias y eso nos trae una amenaza de inundaciones o de deslizamientos, ¿sí? Eso, la amenaza por sí sola, no se va a traducir en un desastre. Pero si tenemos por otro lado deforestación, malas prácticas constructivas, destrucción de cuencas, corte de laderas, urbanización sin control, crecimiento demográfico y cuanta cosa ustedes se puedan imaginar que depende de nosotros, los humanos, estamos siendo vulnerables. Entonces tenemos la conjugación de la amenaza más nuestra vulnerabilidad, eso se va a traducir casi que inminente en un desastre.
Y la única manera en que nosotros como seres humanos podemos incidir para reducir esa situación de riesgo es en la parte de la vulnerabilidad. La amenaza como tal no la podemos controlar. No vamos a poder hacer que dejen de venir huracanes, que se dejen de formar tormentas tropicales. Podemos hacer trabajos de mitigación y de prevención para evitar deslizamientos, evitar inundaciones, ¿sí? No podemos evitar que ocurran sismos, pero podemos construir de manera diferente. Eso es disminuir nuestra vulnerabilidad. ¿Y cómo podemos entonces analizar estas situaciones? A través de medir la capacidad de respuesta. Por ejemplo, si nosotros disminuimos nuestras vulnerabilidades, vamos a estar aumentando nuestra capacidad de respuesta. Es una relación inversamente proporcional, ¿sí? Disminuimos vulnerabilidades, significa que vamos a aumentar capacidad de respuesta. Y entonces, por esa la importancia de evaluar la capacidad de respuesta de nuestros municipios y el interés que tuvo el instituto de completar un mapa a nivel nacional en esta temática. Vemos un poquito el ciclo de los desastres, cómo se va desarrollando un desastre. En el momento que ocurre un evento, lo ideal antes del evento es que nosotros tengamos actividades de prevención, de mitigación, de preparación para recibir ese evento y de alerta. En el momento de la alerta ya prácticamente tenemos el evento enfrente, ¿sí? Una vez que ocurre el evento, vienen las actividades de respuesta. Inmediatamente después del evento, las primeras actividades son las actividades de respuesta. Es ahí donde se mide la capacidad de respuesta de una comunidad, de una sociedad, de una colonia, de un país o de una región ante un evento de tipo natural o antrópico, ¿sí? Posteriormente a esa respuesta ya vienen actividades que son de más largo tiempo, más largo plazo, que son la rehabilitación y finalmente la reconstrucción, que puede tomar años, ¿sí? Pero la actividad inmediata después del evento es la respuesta, la primera respuesta. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de cómo es que se llegó a obtener el mapa de capacidad de respuesta a nivel nacional. Vamos a definir la respuesta ante desastres, es la etapa de atención que corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la etapa de preparación y en algunos casos ya ha sido antecedida por actividades de alistamiento y movilización, motivadas por la declaración de diferentes estados de alerta. Esto corresponde a la reacción inmediata para la atención oportuna de una población, y es lo que les explicaba antes con la imagen del ciclo de los desastres, ¿sí? Las actividades de respuesta se dan inmediatamente después del evento, pero tuvieron hipotéticamente que ser preparadas durante la etapa de la preparación, ¿sí? Desde ahí ya nosotros tuvimos que haber planificado cómo vamos a responder, qué es lo que necesitamos, qué herramientas, qué equipo, qué infraestructura necesita mi comunidad para responder en caso de una inundación o en caso de un deslizamiento o en caso de un sismo, cuánta gente en riesgo tengo, cuánto recurso económico necesito para responder en caso de que ocurra el peor de los escenarios, por ejemplo, y si ese tipo de planificación que se hace antes de que ocurra el evento, ¿sí? Esto nos va a ayudar a medir la capacidad de respuesta. El objetivo general de este evento pues fue justamente evaluar la capacidad de respuesta a nivel municipal. Honduras tiene 298 municipios y como hablaba Oscar, en el 2009 se habían analizado apenas 145 municipios, lo cual no era suficiente, ¿sí? Necesitamos saber la realidad de todo el país. Entonces lo que se trató con este proyecto era medir este nivel de capacidad de respuesta a nivel de todo el país, o sea, tomar los 298 municipios, actualizar la información que ya se tenía y aplicar la metodología en los otros 153 que faltaban. Como objetivos específicos podemos mencionar aplicar la matriz de indicadores de capacidad de respuesta mejorada, ¿sí? Que ya se tenía de la primera parte del proyecto, revisarla, tomar lecciones aprendidas y aplicarla a los otros 153 municipios. Elaborar y dejar ya escrita una metodología para la evaluación de la capacidad de respuesta utilizando esta herramienta. Elaborar mapas de las variables propuestas para determinar la capacidad de respuesta, ¿sí? La capacidad de respuesta se evaluó tomando 4 variables que las vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces al final se genera un mapa por cada variable y un mapa general de capacidad de respuesta que ya mezcla todas las 4 variables. Y bueno, finalmente divulgar los resultados que se ha venido haciendo ya desde el año pasado, cuando ya se finalizó el proyecto. Este proyecto dura todo el año pasado
Cabe mencionar que fue realizado con fondos exclusivamente de la Dirección de Investigación Científica Universitaria, mejor conocida como la DICU. Un poquito de la metodología, pues bueno, lo primero que se hace para todo proyecto, ¿verdad?, es recopilar la información. Toda la información existente, información de línea base a nivel municipal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, población, amenazas, daños históricos, etcétera, toda la información base de todos los municipios. Actualizar la que ya se tenía, más recuperar o recopilar la de los nuevos municipios. Luego se hizo una jornada para la revisión de la matriz que se había aplicado anteriormente. En este taller se trató de invitar a gente que trabaja en el área y los técnicos que ya habían aplicado esta matriz en los primeros 145 municipios para revisarla, sacar lecciones aprendidas y mejorarla, ¿sí? Se hizo un cronograma para el diseño para la aplicación de la matriz en campo, pero se tomó una corrida para 10 municipios como piloto. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestros técnicos que ya habían sido capacitados después de que se mejoró la matriz, se fueron a campo con 10 municipios que ya habíamos seleccionado, aplicaron la matriz, recopilaron toda la información, se trajo a la oficina y se procesó todos los datos solamente para esos 10 municipios. ¿Por qué razón hacemos esto? Porque queremos comprobar de que la matriz sí está siendo útil y de que sí está recogiendo la información que nosotros queremos para finalmente sacar los resultados del índice de capacidad de respuesta. Pues se hizo la aplicación en estos 10 municipios, etcétera. Ahí se hicieron ciertos ajustes, pero más que todo en los métodos de verificación de que esa información era la que nosotros necesitábamos, ¿sí? Cuando vamos a las municipalidades, hablamos con técnicos municipales que trabajan la gestión de riesgo, líderes comunitarios, y de ellos es de los que se obtiene esta información, ¿sí? Y existen ciertos métodos de verificación, como documentos, fotografías, mapas y todo aquello que ellos tengan en las municipalidades, que nos pueda servir a nosotros de prueba o de validación de que la información que estamos recogiendo en nuestra matriz sí es valedera. Luego entonces, bueno, se hizo un cronograma de actividades para aplicación de la matriz en el resto de los municipios y la actualización de los municipios que ya teníamos, y estamos hablando de que el proceso duró durante todo el año. Nuestros técnicos iban, aplican la matriz, regresan la información, nosotros procesamos, analizamos y vamos generando la información que va cuantitativa para luego trasladarla a un mapa. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí? El tipo de investigación pues, es una combinación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Nosotros al aplicar la matriz estamos obteniendo respuestas de un sí, un no o no sabe. Sin embargo, se le da un peso ponderado a cada indicador. Acá vemos las 4 variables. La primera era la priorización de la preparación para desastres y aspectos organizativos a nivel municipal. ¿Esto qué es? Esto lo que trata de medir es este municipio, por ejemplo, Valle de Ángeles, con una serie de preguntas, son 8 indicadores de 14 preguntas. Tratamos de medir entonces qué prioridad, qué nivel de prioridad le da este municipio al tema de la gestión de riesgos, el manejo de desastres, a la respuesta. Y los aspectos organizativos, si tiene la estructura de un CODEL, de un CODEM o de cuántos CODELes a niveles locales, si están funcionando o no, si saben cuáles son sus funciones dentro de la estructura, etcétera. El segundo de los aspectos es el nivel de conocimiento que tienen para la gestión de riesgo. Si han sido capacitados en algún momento, por ejemplo, qué tipo de capacitación, si solamente fue en el tema de la gestión de riesgo en la parte teórica o tienen alguna idea de cómo manejar un albergue, por ejemplo, etcétera. En esta variable son 4 indicadores, finalmente 7 preguntas. La tercera de las variables es el recurso y herramientas disponibles. Si ellos cuentan con herramientas de primera respuesta, por ejemplo, si están dotados con palas, por ejemplo, con kit de primeros auxilios, kit de cocina, si tienen una bodega establecida donde permanece un stock que les va a ser de ayuda en el momento de que ocurra un evento. Contaba con 6 indicadores que finalmente eran 12 respuestas. Y la cuarta variable es los servicios e infraestructura y equipo de emergencia, con 8 indicadores y 19 preguntas. ¿Esto qué quiere decir? Hablamos de infraestructura, si tenemos ubicados albergues, si tenemos albergues destinados únicamente para
para casos de emergencia o si utilizamos las escuelas, qué tipo de escuelas, si saben dónde están, si la población conoce cuáles son y dónde están ubicadas y hacia dónde tendrían que ir en caso de una emergencia. Es un poquito la matriz, lo que se aplica en campo, ¿sí? Cada una de las áreas. Finalmente se le da un peso ponderado a cada uno de las variables, ¿sí? La primera de las variables, que era la priorización de la preparación para desastres, tiene un peso ponderado de un 30%. La segunda, que es el nivel de conocimiento para la gestión de riesgo, también con un 30%, y las dos otras, que es acá los recursos y herramientas disponibles y los servicios de infraestructura y equipo, con un 20% cada uno. Esto se llega a definir a nivel de los expertos en el tema, ¿sí? El nivel de importancia y el peso que le queremos dar a cada una de las variables. Finalmente, todos los municipios que obtengan un puntaje entre el 33.33 hasta el 55.55 van a estar como un nivel bajo de capacidad de respuesta. Los que estén entre ese 55.55 y el 77.77 van a estar en un nivel medio. Y los que estén arriba del 77.77 van a estar en un nivel alto. Todo esto se trabajó a través de hojas de cálculo de Excel. La información que se obtuvo en campo a nivel cualitativo fue trasladada en una hoja de Excel hasta datos cuantitativos, que son los que generan el mapa finalmente utilizando sistemas de información geográfica. Se obtuvo entonces 5 mapas finalmente, uno por cada una de las variables y el mapa general que indica la capacidad de respuesta a nivel municipal para todo el país. Este, por ejemplo, es el mapa de la priorización de la preparación para desastres y aspectos organizativos a nivel nacional. Vemos los del color rojo, indican una baja capacidad de respuesta ante únicamente esta variable, que es la priorización. O sea, cómo priorizan ellos el tema de la gestión de riesgo, el manejo de desastres y la respuesta ante desastres, y cómo están a nivel organizativo. El tono anaranjado es el nivel medio y los que están en verde son los niveles altos. Vemos entonces que del país, 109 de ellos están en nivel bajo. Esto indica un 36.58% de los municipios del país tienen un nivel bajo, no priorizan el tema de la gestión de riesgo ni el manejo de desastres y mucho menos la respuesta. Y en cuanto a los aspectos organizativos también están muy bajos, muy flojos. Sin embargo, la mayoría de ellos, que es un 47.32%, andan en un nivel medio, o sea que sí saben más o menos qué es lo que se tiene que hacer, sí priorizan, lo tienen como prioridad, pero de repente no tienen los recursos suficientes para trasladarlo hasta un nivel alto, ¿verdad? Finalmente, un 16.11% entran dentro de la clasificación de niveles altos. En cuanto al nivel de conocimiento para la gestión de riesgo a nivel municipal, vemos que la mayoría de nuestros municipios están en un nivel muy bajo. El 68.46% de nuestros municipios no tienen un conocimiento fuerte, consolidado en cuanto a la gestión de riesgo y el manejo de desastres. Y a un 74 de los 298 municipios, que representan el 24.83%, andan en un nivel medio de conocimiento para la gestión de riesgo, y en alto solamente un 6.7% de nuestros municipios están fortalecidos en cuanto al conocimiento para la gestión de riesgo. Y acá vemos un gran déficit en recursos y herramientas disponibles. 234 de los 298 municipios del país no poseen o no tienen o son extremadamente escasos los recursos y las herramientas necesarias para hacer gestión de riesgo y orientarlo a la capacidad de respuesta y al manejo de desastres. 57 de los 298, que significan un 19.13%, andan en nivel medio, y en nivel alto solo 7 de nuestros 298 municipios, que representan apenas un 2.35%, tienen recursos claros y definidos, recursos y herramientas disponibles para la gestión de riesgo y el manejo de desastres. Y el último de las variables o indicadores es el servicio de infraestructuras y equipo de emergencia disponibles. Nuevamente, sí, ellos sí tienen algún tipo de servicios e infraestructuras ya establecidas. Por ejemplo, sí saben de albergues, utilizan escuelas en su mayoría, iglesias,
y sí ya los tienen definidos, saben a dónde ir, etcétera. Y eso es 194 de los 298 municipios del país están en un nivel medio. Esa es la mayoría, esto representa un 65.10. En nivel bajo tenemos un 27.52% de nuestros municipios y en nivel alto apenas un 7.38% de los municipios. Estas son las 4 variables que nos sirvieron para calcular el índice nacional de capacidad de respuesta, que es el mapa que a continuación les voy a mostrar. Este mapa entonces mezcla las 4 variables, ¿sí? Y podemos ver entonces que de los 298 municipios que tiene Honduras, 179 de ellos, que representan un 60% aproximadamente, están en un nivel bajo de capacidad de respuesta. Cuando nos planteamos el proyecto, hablábamos de la hipótesis de que al menos un 70% de los municipios del país iban a tener una baja capacidad de respuesta. Y en efecto no andábamos tan mal, un 60% de los municipios del país tienen una baja capacidad de respuesta, lo que significa a nivel macro, a nivel de país, que no somos capaces de responder, no estamos preparados y mucho menos podemos responder ante un evento. La mejor comprobación que podemos hacer o comparación es el caso del huracán Mitch. ¿Sí? Del huracán Mitch hacia acá, Honduras no ha podido recuperarse y han pasado cuántos años ya. Lo que hemos hecho al contrario es seguir sumando vulnerabilidades, convertirnos en un país más vulnerable al grado de que hoy día estamos en el primer lugar a nivel mundial de los países más afectados por efectos del cambio climático. 111 de los municipios, esto se traslada en un 37.25% de los municipios del país, tienen una media capacidad de respuesta. Y en alta capacidad de respuesta solamente tenemos 8 municipios del país, ¿sí? Dentro de ellos la ciudad capital. Y por allá ven, gracias a Dios, ese es Aguas, creo que sí se llama, también tiene una alta capacidad de respuesta. Y es interesante ver que estos municipios donde obtuvimos una alta capacidad de respuesta han sido los municipios donde se ha trabajado mucho en el tema de la gestión de riesgo. Las ONGs tienen una gran presencia y han venido trabajando ahí a lo largo del tiempo. Entonces, esto nos ayuda a medir los efectos positivos o negativos de la intervención de estas ONGs y del Estado en nuestros municipios. Esta es una herramienta que nos va a poder ayudar a medir con el tiempo, si ya lo hicimos el año pasado, 5 años después o 10 años después, utilizando la misma herramienta de aplicación, la matriz, o mejorándola, pero sí vamos a poder medir en el tiempo cómo han mejorado o cómo han empeorado las situaciones en nuestros municipios. Y como conclusiones, pues lo que les decía, a través del desarrollo de este proyecto se logró estimar el nivel de capacidad a nivel nacional en los 298 municipios, municipalidad por municipalidad, ¿sí? Y esto además se puede utilizar en otros países o a futuro en nuestro país para ir actualizando la información. En conclusión, actualmente en nuestro país 60% de los municipios tienen una baja capacidad de respuesta, el 37.25% tienen una capacidad media y solamente el 2.68% indica una alta capacidad de respuesta frente a los desastres naturales. Se concluye que los municipios en donde se observa alta capacidad de respuesta son aquellos en donde por mucho tiempo ha habido presencia de organizaciones no gubernamentales en colaboración con instituciones del Estado, trabajando para disminuir las vulnerabilidades y con ello aumentar la capacidad de respuesta. Bien, esta metodología entonces nos va a servir a futuro para comprobar si los esfuerzos que realizan las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, están siendo efectivos, si están dando resultados positivos o si solamente se está invirtiendo y no le estamos dando el seguimiento, tal vez no tenemos mecanismos de aseguramiento de los resultados, ni de control, ni de seguimiento que nos den resultados efectivos a lo largo del tiempo. Con esta herramienta nosotros vamos a poder comprobar si la capital, por ejemplo, en 5 años aumentó el índice o lo disminuyó, si el resto de municipios donde en ese momento había mucha presencia de ONGs y pasaron 5 años y la ONG ya no está, si ese municipio disminuyó o más bien aumentó o se mantuvo, ¿sí?
Y el presente estudio pues puede y debe servir como base para las instituciones del Estado y las ONGs que trabajan en pro de la reducción del riesgo de desastres en Honduras, ya que ofrece una clara visión de la situación actual de nuestros municipios y podemos también priorizar hacia qué municipios, hacia dónde tenemos que trabajar, pero además, si vamos y tomamos un municipio, podemos desglosarlo en sus 4 variables, en las 4 variables analizadas, y definir cuáles son las más bajas y cuáles son sus fortalezas para poder hacer incidencia.